pues bueno, con esto espero que estén todas, todos, todes muy bien. Esta es nuestra sesión del mes de junio, ¿no? Que con ella pues terminamos este primer ciclo que tenemos en este año para pasar un merecido descanso, ¿no? Y regresamos en agosto con otras exposiciones que ya tenemos agendadas. Les comento a quienes vean el video que, pues bueno, vamos a tomar también en cuenta aquí, vamos a generar un acuerdo, un consenso, pues para la futura, para poder acordar qué día y hora nos conviene para el siguiente semestre y trabajar, ¿no? Entonces, hoy tenemos a nuestra compañera Tania, que nos va a presentar un texto muy interesante, ¿no? Que es de la autora Sibilia, si no me recuerdo. Pues bueno, le doy la palabra a nuestra querida compañera para que nos presente este texto y podamos después de ello plantear la discusión al respecto. Adelante, estimada Tania. Muchas gracias, Raúl. Pues muy buenos días. Yo soy Tania. Me gustaría platicarles un poquito como el contexto desde donde recupero el tema. Me gusta, esta autora, hace un rato comentaba Raúl, tiene un texto que se llama La intimidad como espectáculo, donde yo la conocí justamente en ese libro. Y ella es comunicóloga y en algún momento de cuando estaba en auge las redes sociales y también cuando fue un poco como el boom del espectáculo de las Kardashian. Fue cuando surge este libro, como para plantear así el contexto, y ella ha hablado, pues en general, como sobre el cuerpo virtual en los medios, y particularmente este texto yo me lo encontré estudiando violencia estética para el doctorado, y al final se me quedó bastante en el tintero, no utilicé todo el marco teórico que había trabajado aquí, pero sin embargo, como doy clases de sociología de la moda, estudiantes de indumentaria y moda, me lo traje a la academia y por ahí lo preparé, pero se me hace como una reflexión bien interesante. Yo acabo de titularme del doctorado con una tesis que habla sobre la extrema delgadez en el ámbito de la moda, porque son con las estudiantes que trabajo, y, pero además de la delgadez hay otra demanda social, sobre todo para las mujeres, que es la juventud. Entonces, por eso me parece muy pertinente hablar sobre la vejez en el mundo, no solamente de la moda, o sea, en el mundo de la belleza y en cómo socializamos los cuerpos en el mundo. Entonces, yo les quería, antes de irme directamente con el texto, planteé para esta presentación como algunos puntos clave desde donde yo he abordado y ya pues se dará la conversación en la dirección que se vaya presentando, ¿no? Esta es la referencia del texto que se puso por allí en el PDF que trabajamos. El texto se llama El cuerpo viejo como una imagen con fallas, la moral de la piel lisa y la censura mediática de la vejez. Y bueno, recuperé como dos, a mí me gusta mucho como la literatura y siempre trato de introducirla en la vida de lo posible y introduje como dos referencias que nos contextualizan a esta relación que tenemos con el cuerpo. La primera, que es que el cuerpo no es un castigo, el castigo es que se hable tanto de él que hasta duele tenerlo, ¿no? Bajo los estigmas del cuerpo y las demandas. Y también puse un fragmento de un cuento que se llama Metamorfosis de Mariana Enríquez, puede ser que la conozcan, es una escritora argentina muy popular, Netflix ya le va a hacer una serie en breve, yo creo que este año la publica. Es una escritora de terror, pero un terror como muy social, muy latinoamericano, y tiene un texto justamente, fíjense aquí lo interesante, por lo que lo quise poner, porque como les decía, ella escribe terror, ¿no? Entonces, y es un texto que habla sobre el cuerpo y sobre la vejez. Entonces me pareció como interesante ponerlo y les puse aquí un fragmento. No te lo dicen, no avisan, me enfurece, la piel se seca, la grasa se acumula en las caderas y las piernas y el vientre, la celulitis se acentúa de un día para otro, ese pelo muerto que es la cana resulta imposible de domar, no les pasa a todas, pero eso es peor aún. Deberían advertirte de que vas a estar en la minoría deforme y acalorada y llorona, porque yo salgo a correr, a caminar y ando por la vida a paso rápido, y en el verano de esta ciudad, que es largo e intenso, miro las piernas de las mujeres de mi edad, 40 y muchos, y no todas tienen grasa imantada de ninguna manera, y no todas se ponen. Y aquí también como está como este terror, ¿no? Del cuerpo, porque cómo resignificamos socialmente el cuerpo. Bueno, me pareció bien interesante
como un poco para introducirnos a la parte teórica de Sibilia. Y bueno, también quería decirles que desde la sociología de la moda, que es donde yo abordé este texto, se entiende el cuerpo pues, como un vehículo del yo, y que este cuerpo pues también está como vestido para el mundo social, pero no solamente el vestir significa aquello que te pones, o sea, no solo son tangibles, pueden ser intangibles, y la forma de tu cuerpo pues también es una forma de vestir, y si tu cuerpo está vestido de acuerdo pues a los estándares o a los estigmas, pues será aprobado, rechazado, depende, ¿no? Y justo es como lo que Sibilia va a proponer un poquito como más adelante, como que, bueno, el cuerpo joven, el cuerpo bello o los cuerpos delgados, pues son los que sí, y el cuerpo viejo, pues no va a ser como el que está aprobado socialmente o deseado, ¿no? Y bueno, el cuerpo, en un sentido general, social y cultural, pues se sitúa como para ser contemplado o se esconde entre bastidores, depende. O sea, porque cuando estamos en lo social, pues generalmente el cuerpo está expuesto porque es nuestro vehículo, ¿no? Del yo, como mencionaba. Pero cuando se esconde, bueno, por ejemplo, a mí me gusta como un ejemplo de que si estamos en ropa interior nos cubrimos, pero si estamos en bikini nos descubrimos y nos tomamos foto, ¿no? Porque en el espacio público, o sea, finalmente la forma de esas ropas es muy semejante, la ropa interior, pero los espacios sociales donde la vestimenta se expone, pues se resignifica. Entonces hay por ahí un poco esto de que o se contempla, está para contemplarse, o se esconden bastidores. El cuerpo como objeto que se ha de mirar, es decir, bueno, diferentes sociólogos hablan sobre cómo el cuerpo, cuando, o sea, cuando salimos de nuestros espacios privados, ya está como susceptible a todas sus interacciones y en el caso de la estética al juicio. Y el cuerpo también pues está en primer plano al ser este vehículo del yo que mencionaba hace un momento. Y bueno, estos cuerpos, los cuerpos en la sociedad contemporánea van vestidos, no van desnudos casi en ningún momento, y prácticamente todas las geografías nos pide vestir, y pues se va a ir adaptando a reglas, clase, género. Puse allí edad en negritas, justo porque es como el tema, ¿no? El cuerpo viejo, sexo, ocupación, identidad y vida cotidiana. Entonces, bueno, en este caso se ubicará como el cuerpo en relación con la edad. Y quería recuperar un concepto de Foucault, que esto no lo menciona Sibilia, pero finalmente forma parte como de la parte teórica, y es que Foucault hablaba de los cuerpos subversivos, y que son estos cuerpos que se saltan la convención de la cultura o que no llevan como las prendas apropiadas para el contexto. Bueno, ya lo de las prendas tal cual no lo dice Foucault, pero lo recuperan por ahí sociólogas que hablan de Foucault. Y se corre el riesgo, esto sí ya es tal cual de Foucault, a ser excluidos, amonestados o ridiculizados, que es algo que le pasa al cuerpo viejo, sobre todo el cuerpo viejo femenino. O sea, pues es excluido, amonestado, ridiculizado. En esta frase de Mariana Enríquez, que recuperé de su cuento Metamorfosis, eh, si recuerdan, ella dice, bueno, es que me comparo con mis contemporáneas. O sea, si todas envejeciéramos igual, al menos habría como una especie de consenso corporal, biológico, pero no envejecemos. Y entonces hay una comparación, ¿no? ¿Cuántos años tiene esta persona? ¿Cómo se ve? Estamos haciendo deporte, pero yo tengo celulitis, ella no, ella está delgada, yo no, no sé, las comparaciones que sucedan, ¿no? Y ahora sí ya esta es como la última, la gerontofobia, que es pues parte de este rechazo a la vejez, pues forma parte de una violencia estética que, como les comentaba, pues es justo era parte de mi marco teórico, o en algún momento lo consideré para la tesis del doctorado, se salió de allí, no se consideró, pero lo recupero pues en clases o por acá para entender que es la gerontofobia, pues una violencia estética, entre otras muchas que existen, ¿no? Como la gordofobia, que quizás de las más populares. Y entonces ahora sí, yo nada más puse como pinceladas de ideas de Sibilia, así como clave para que armar como el diálogo, reflexiones, sus aportaciones. Y bueno, dice Sibilia, es una escritora, ensayista, comunicóloga brasileña,
que el cuerpo viejo se entiende como una imagen con fallas, ¿no? Es una lectura social y también más occidental que oriental. No es que Oriente no lo tenga, pero sí, sobre todo como en el ámbito estético, es una impronta occidental, ¿no? Y entonces habla ella de la moral de la piel, dice, o sea, hay un juicio moral sobre nuestra estética que finalmente, pues, tenemos un recorrido biológico o fisiológico donde pues, nuestros órganos, empezando por la parte estética, pues va aminorando si queremos aceptar esta declaración de la belleza, entendiendo como la juventud del momento más bello, y envejecer pues es algo que moralmente puede entenderse como inaceptable, y algo clave que es que esta censura la vemos en espacios mediáticos. Seguramente ustedes han reflexionado, visto, escuchado, como si vemos en el cine, pues generalmente las personas que están allí, que tienen cuerpos viejos, voy a ponerlo entre comillas, ya tienen un programa especial que alisa la piel, ¿no? Que la rejuvenece. Cuando sale, por ejemplo, pasa más con las mujeres que con los hombres. Cuando una mujer sale en una película, es famosa, sale en una revista, en una publicación, hay un retoque y podemos identificar entre la portada de la revista y la película, vemos allí el retoque, ¿no? O sea, a pesar de que el cine ya los utiliza, pero a veces suele ser más realista, ¿no? Y bueno, hay una censura mediática en muchos sentidos, sobre todo en los comerciales que tienen que ver con dentaduras, medicamentos o situaciones que están como más como con situaciones que se presentan conforme pasan sumamos décadas a nuestra vida. Eh, las mujeres que aparentemente son viejas, pues son más jóvenes, o a veces justo como el opuesto, como que hay un cliché de poner a la persona vieja como muy encanecida también. Bueno, hay como diferentes juegos allí, pero finalmente hay como una especie de censura. O sea, la lectura que podríamos hacer entre estas personas viejas que están en los espacios mediáticos, llámese redes sociales, cine, música, comerciales, de pronto no va como a la par de lo que nos encontramos en el día a día. Dice Sibilia que el mundo actual avala a la juventud y menosprecia a la vejez, que es algo que otros autores, filósofos y sociólogos, por ejemplo, como Gili Povetsky, también ya habla de eso, ¿no? Como el culto a la juventud. Entonces, como en este mundo de culto a la juventud, pues la vejez, no, como en otras épocas o momentos o culturas, no es algo que se evalúa y pues tiene que ver con el capitalismo, con la globalización, con la industria de la belleza y todo el negocio que implica, ¿no? El cuerpo viejo es un cuerpo vergonzoso, de ahí que les había puesto esto de Foucault, ¿no? De que es un cuerpo subversivo, o sea, tener el cuerpo viejo, pues es algo que no, no merece orgullo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Pasan los cumpleaños y cuántos años cumples, es la pregunta obligatoria y hay comentarios alrededor de eso, ¿no? Entre más años se cumple la persona y no necesariamente son los mejores comentarios. Sibilia dice que la vejez está censurada en los espacios mediáticos, tanto gráficos como audiovisuales. No hay representatividad en la variedad de edades de la población. Yo recuerdo una conferencia por ahí hace como un año o dos de la UNAM, donde hablaba sobre violencia estética, que decía la ponente que, por ejemplo, hay un juicio de valor distinto, inclusive en representatividad a mujeres y a hombres, y mencionaba, Guillermo del Toro es un hombre que recibe menos violencia estética que, por ejemplo, pues la verdad no recuerdo el nombre de la mujer que mencionó, pero vamos a pensar, a lo mejor alguien más reconocible, Yalitza Aparicio, que es una mujer indígena que en su momento, cuando se hizo famosa, pues recibió como bastantes, bueno, muchos prejuicios y estigmas, ¿no? En diferentes sentidos. Y, por ejemplo, dice, bueno, este de Guillermo del Toro se dice que parece un osito, que qué pachoncito, que qué tierno, pero la mujer recibe como una condena y un juicio como más agresivo, ¿no? Y entonces, no solamente es que no hay representatividad, sino que las personas que sí se encuentran en estos espacios, también depende de su género, pues van a ser evaluados de una manera distinta, ¿no?
También dice que se procura mostrar o retocar las imágenes de cuerpos viejos con técnicas depuradoras y alisadoras, que como les decía, pues son estos programas que existen desde el Photoshop hasta para el video, donde se hace un retoque. Hace algunos años, no sé si 10 años aproximadamente, salieron los videojuegos, están como muy en tecnología de punta más avanzada inclusive que el cine, y hubo un videojuego donde salía Will Smith, que ahorita no sé, ha de tener 50 y tantos años, pero digamos que ya no se veía tan joven como quizás sus momentos más famosos, y en un videojuego él fue era como personaje, pero era un personaje virtual rejuvenecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de representaciones o de posicionamientos de personas que están vivas inclusive, ponerlas más jóvenes, pues ya no significa que la sociedad apremia y rechaza ciertos cuerpos, en este caso pues rechaza el cuerpo viejo, solo por mencionar un ejemplo ese del videojuego. También dice Sibilia que el cuerpo viejo es invisibilizado, o sea, no hay mucha representatividad y hay mucho estigma alrededor del cuerpo viejo. De hecho, yo no sé si ustedes lo sepan, yo ya hay una manera, por ahí estuve escuchando unas conferencias donde hablaban sobre la vejez y mencionaban que ya decir viejo no era tan inclusivo el concepto. Sí mencionaron cuál era, pero no lo registré. No sé si ustedes lo saben, me lo comparten. Pero ya el propio término como que tiene un estigma, ¿no? Y bueno, estos cuerpos están como invisibilizados, sobre todo creo que en el cine es como, y en la música es muy evidente que las personas como que están en la cartelera o en las listas, pues generalmente, si no son artistas consolidados, eh, son personas jóvenes, ¿no? O sea, se apremia la juventud. Y bueno, Sibilia dice que el cuerpo viejo, además de que se le invisibiliza, es bombardeado por la promesa de retrasar el envejecimiento a través de cosméticos y estéticos, o sea, intervenciones estéticas. Esto es que no se deja envejecer al cuerpo, que debe prolongar el deterioro de la vejez, principalmente a nivel estético, ¿no? Y en los últimos, o sea, en el siglo XXI, pero en los últimos 10 o 15 años, ha habido un auge muy importante en los retoques estéticos y seguramente ustedes han visto personas famosas que reconocían que claro que han envejecido y que ahora se ven, no sé si esas personas eran más grandes, yo lo he visto, personas que son más grandes que yo, con las intervenciones estéticas se ven inclusive más jóvenes, ¿no? Entonces, que hay una intervención, porque aparte en el mundo del espectáculo o de las redes sociales, pero ya del mundo influencer, la demanda de la belleza de la mano de la juventud, pues es una exigencia, ¿no? Y estás como bajo el escrutinio del público que está muy pendiente, es como la policía del cuerpo, ¿no? Que te está vigilando, comentando, condenando, funando, como dice la juventud también, ¿no? Si fuera el caso. Y quería poner esta publicación que hizo la CONAVI el año pasado, que se me hizo muy interesante sobre los estigmas de la vejez y hacia las mujeres y hacia los hombres. Y los hombres no envejecen mejor que las mujeres, simplemente se les permite envejecer, ¿no? Porque finalmente la sociedad, pues, mediante la interacción de esta moral que tiene la juventud, es algo inclusive histórico, y yo creo que en México tiene como una historia bastante vieja de naturalizar como estas relaciones de hombres mayores con mujeres jóvenes, y ya creo que de entrada ese tipo de relaciones románticas, o bueno, a lo mejor ni románticas, eh, no sabría cómo llamarles, voy a decir matrimonios, porque a veces ni siquiera afectivas. En este tipo de relaciones matrimoniales que había en el siglo pasado, donde un hombre grande estaba con una mujer joven, ya nos habla de cómo se le permite al hombre que es más grande, pues está con una mujer como más joven, ¿no? Ahí hay una aceptación ya en cuanto a la edad y no la inversa, aunque cada vez es más frecuente que una mujer
esté con una persona más joven, hay una censura, o sea, hay una crítica del espacio público de esto, inclusive si la mujer se ve joven. En el mundo del espectáculo existen casos donde hay mujeres que pues están guapísimas y se ven muy jóvenes y son, bueno, voy a pensar quizá uno de los más populares que podría ser Shakira, ¿no? Ya no está con el futbolista que era su pareja, pero creo que le llevaba como 10 años. Entonces, ni siquiera, o ahí como que en la fama extrema y en la riqueza y en la popularidad, aún así, hay cierta resistencia social, ¿no? De aceptar como esa relación y tiene que ver con los permisos sociales de envejecer al hombre y luego son como estos mitos, pues no necesariamente urbanos, podrían, creo que un poco generales, de que le que se transmiten, como estas ideologías que se transmiten, que se maman en la educación, y cómo leemos el mundo a través de estas categorías, ¿no? Y es que, bueno, si el hombre envejece, no se ve mal, y es algo que ahorita que están como la polarización con el feminismo de estos hombres, no recuerdo qué nombre tienen, pero como estos hombres que hablan de buscarse mujeres de alto valor y a lo mejor ustedes ubican, pero ese tipo, como que uno de los discursos es como el hombre eh, tiene que tener a una, o sea, como que hay que buscar a una pareja más joven, ¿no? O sea, sí está, ese es un discurso que está, voy a pensar como, he visto sobre todo como en hombres millennial, pero pues no sé qué tanto la generación Z, que pues no todos todavía se han casado, pues no sé qué tanto estén heredando ese tipo de ideologías, ¿no? Pero pues finalmente en la socialización de estos estigmas, pues es como vamos relacionándonos y construyendo nuestro mundo y los peligros que hay. Porque finalmente la mayoría de nuestra vida, si no morimos jóvenes, pues vamos a estar viejos, ¿no? Entonces también es como una, un poco absurdo eso en cómo socializamos la vejez, porque pues la juventud dura muy poco tiempo con respecto a un promedio de vida en general. Y aquí les quería, creo que ya es la última diapositiva, ¿qué es lo desagradable y lo rechazado por la sociedad de la vejez? Se pregunta Sibilia y ella dice, bueno, pues son las arrugas, son las manchas en la piel, son las estrías, es la gordura, las varices o la calvicie, ¿no? O sea, todos esos pequeños como signos que comienzan a aparecer. Eh, yo les comentaba que trabajo con estudiantes de moda y, por ejemplo, algo que he visto en los últimos 5 años es que jóvenes que no tienen a veces ni los 20 años se hacen una intervención que se llama baby botox y tienen un miedo a envejecer que, que ya se están inyectando en el rostro pues botox para preventivo o para que no se les marquen pues las comisuras de las expresiones que tenemos genéticamente o por cómo gesticulamos, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno, o sea, la vejez no es un fenómeno que afecta solo cuando envejeces o cuando comienzas a envejecer, sino que ya en la industria de la belleza se ha instalado en la juventud. O sea, realmente hay miedo o terror, es algo que yo escucho en conversaciones. Entiendo también que, que en el nicho que me desenvuelvo puede ser más proclive que aparezcan este tipo de comentarios, pero no descartaría que la juventud en general y sobre todo por lo que consumen en las redes y el bombardeo de la cosmética, pues también es algo que dialoguen o conversen, ¿no? Y bueno, dice Sibilia, pero no solo deja de desearse el cuerpo viejo, que va ahí un poco lo que con la anterior idea de que una mujer grande pues no es deseable, ¿no? Pero un hombre sí, ¿no? Un hombre envejece con estilo, con elegancia, una mujer vieja, ¿no? Bueno, un cuerpo viejo no solo deja de ser de viejo, sino también, y esto se me hace como muy interesante de su aportación, que es el abandono de las actitudes juveniles como la espontaneidad, el dinamismo y la actitud juvenil. O sea, perfectamente es una lectura de Lolita, ¿no? De esta novela, ¿no? De Lolita, que es el cliché de la jovencita infantilizada, inclusive ahí ya como con hay unos criterios medio que habría que poner como atención, ¿no? De erotizar esta infantilización en la mujer o cómo hay más deseo por cuando se ve más joven. Pero justo es esto como en actitudes juveniles, como sonreír, la relajación, ¿no?
espontaneidad, que son cosas que pues, por la propia madurez de la vida en la vejez ya no son tan frecuentes o se manifiestan de otra forma. Entonces, el cuerpo viejo es descalificado, avergonzado, humillado, ridiculizado y se vuelve aquí un cuerpo subversivo, como les mencionaba hace rato, que era parte de cómo se recupera esto del cuerpo subversivo de Foucault. Y bueno, para nuestra cultura occidental, un cuerpo que debe ocultarse si o debe ocultarse si por alguna razón se encuentra en espacios públicos, se realizarán una serie de procedimientos para que éste se vea lo más bello y joven posible. Por ejemplo, también ahí depende un poco como de las culturas. A lo mejor en Europa es diferente que en América Latina o que en México, pero por ejemplo en las playas, las mujeres que ya no son jóvenes suelen cubrirse más porque pues es justamente por el calor necesitan estar como mostrar más el cuerpo, entonces pues cubren más o hay como aceites, hay productos que se ofrecen para que la piel se vea más lisa, un brillo para distraer la atención, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, entender el cuerpo viejo de esta manera, pues, complejiza la relación que tenemos, pues, intergeneracional y, pues, socialmente, cómo estamos haciendo la lectura y también qué valor le damos a las personas a partir de la naturalidad del envejecer. Y bueno, estas son como las ideas que yo les quería mostrar que recuperé del texto. Voy a dejar de compartir para que me den su feedback, sus impresiones. Claro que sí, estimada Tania. Bueno, primero que nada, felicitarte por terminar el doctorado. Creo que eso ya es un elemento importante que no habíamos, bueno, yo no lo sabía y así que muchas felicidades por ese Gracias. logro, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos, eso es importantísimo y súper interesante. Tenemos tres manitas levantadas y yo al final también quiero participar. Entonces, le doy la palabra primero a Gaby, luego a Jessica y después a Francisco, ¿vale? Adelante, Gaby, por favor. Bueno, primero felicitar a Tania, es un tema súper interesante, me parece realmente muy, muy interesante. Me ha notado la lectura, yo ya la he leído, me parece de verdad que todos deberíamos de estar en ese tema. Existe la palabra edadismo, que esto es más peligroso porque el edadismo está para el trabajo. Ah, ella ha comentado solo o en la moda. Eh, es verdad que, por ejemplo, Brad Pitt, con 63 años, es un galán. En cambio, por ejemplo, Demi Moore, que la vemos con todas las cirugías, ahora ya es chocante, ¿no? Verla tan joven. Yo, por ejemplo, que estoy aquí en Barcelona, aquí se habla muchísimo de Shakira, que también está comentado en lo que dijo Tania. Ha sido muy comentado lo de Shakira, porque Shakira tiene aproximadamente unos 50 años y su marido Piqué, pues, o su ex marido Piqué va a cumplir 40, por lo tanto se llevaban 10 años de diferencia. ¿Qué sucede? Que aquí en Barcelona no se le ve bien, no se ve como una persona que quiere aparentar juventud. Por lo tanto, cuando comentan que si en Europa se ve bien, no, es exactamente lo mismo. México, o yo al menos que vivo aquí en España, México y Europa es exactamente lo mismo, ¿eh? No hay diferencia. Sobre las redes sociales, pues sí, las redes sociales al estar más con un contenido más para jóvenes, obviamente que aprecian más un contenido de personas jóvenes orientados a jóvenes. Pero también es cierto que cuando hubo la pandemia, pues también se hicieron famosos aquellas abuelas. Aquí había, por ejemplo, un canal de La Tata, que era la que cocinaba, la que decía cómo cocinar, cómo hacer el pan, cómo, etcétera. Eh, eh, Comentarles que aquí lo más peligroso o lo que yo veo más peligroso ya no es tanto del cuerpo o de cómo se sienta uno, sino es en cuestión laboral. En cuestión laboral, aquí sobre todo en España, es el edadismo. Es decir, tú ya cumples años, aquí no es por el tiempo trabajado, sino que te puedes jubilar hasta cuando tienes 67 años, independientemente. Y ahora la ley está cambiando
y puede ser que cumplas 67 y tengas que seguir trabajando. Y además España es uno de los países con menos natalidad. Por lo tanto, hay muchísima gente mayor, muy poca gente joven, pese a que hay una regularización muy amplia de gente que viene a España, eh, porque no hay natalidad, eh, la persona mayor está mal vista, ¿vale? Es decir, en los trabajos, yo por ejemplo que estoy en universidad, en la universidad, etcétera, ¿eh? En eso no cambia nada. Por lo tanto, me parece súper interesante la, todo lo que ha comentado Tania. Yo creo necesitaríamos ver otro enfoque de otra persona que viviera en otro país. Eh, hay una parte en la cual se dice de los hombres mayores con la gente joven eh, que, no, que no está mal vista, pero yo creo que viene por la fertilidad. Es decir, una persona mayor se podía unir a una persona joven, pero era por cuestión de fertilidad. Y como siempre ha existido, lo vemos bien, está bien visto. Y otra cosa son culturas. Por ejemplo, la cultura japonesa, si nosotros pensamos en la cultura japonesa y en los videojuegos que también ha sido comentado, ah, el papel de la mujer es muy infantil. De hecho, se usa vestimentas infantiles para atraer al hombre. Por lo tanto, aquí juegan mucho, eh, mucho la cultura, mucho las tradiciones y bueno, pero de verdad que me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias, ¿eh? Ah, muchas gracias, Gaby. Vamos a darle la palabra a Jessica, y después a Francisco. Adelante, Jessica, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la exposición, Tania, muy interesante. Me parece que es un tema que es importante discutir y en sus diferentes aristas, porque no es lo mismo, por ejemplo, por ahí envejecer en la ciudad que en el campo, no es lo mismo el envejecimiento de las mujeres que de los hombres. Y bueno, ahí la geografía y las determinaciones de género, de raza, otra vez tienen un peso importante. Personalmente he hecho la reflexión de las mujeres, por ejemplo, en el periodo de la menopausia. Y yo me di a la tarea de hacer como un rastreo desde la cultura pop y específicamente desde programas de televisión e incluso música, canciones, cómo se va percibiendo este periodo de vida de las mujeres y justamente como la ponderación es una persona joven, una mujer joven tiene mayor valor que una mujer que ha llegado a la edad de los 40, 50 y que está en una etapa que ya no se considera reproductiva y que para el capitalismo tiene un valor diferente de esos cuerpos. Entonces, todas estas reflexiones son importantes. Hay un seminario, yo no me he metido en un trabajo sobre el seminario, pero este es el seminario universitario interdisciplinario de estudios sobre envejecimiento y vejez. Y ahí justamente hay muchos expertos, hay una experta que se llama Montes de Oca, que nos habla justamente de las determinaciones que nos impone el neoliberalismo para los periodos de vejez. Y es muy interesante la reflexión, no para de hacerse, porque incluso la forma en la que envejecen los cuerpos es diferente cuando tenemos que estar en el ajetreo del tráfico, de muchas horas en transporte público, en el tema de la contaminación ambiental. Son aspectos muy interesantes. Otros son como el tipo de valores o de estigmas que atraviesa justamente la vejez y cómo hay este envejecimiento no digno para las personas, ¿no? Lo que mencionaba hace un rato Gabriela sobre ahora la tendencia en los países del mundo es justamente ampliar los años para la edad productiva y permitir, o más bien no permitir en una etapa temprana o previa, el tema de los retiros, ¿no?
eso viene de la mano de la crisis de las acciones. Cada vez es más notorio este tema. No hay visto cómo hacer frente al envejecimiento de la población. Yo escuchaba a un experto, José Cruz, que tengo el hecho de conocer, y él ya hablaba hace un tiempo de cómo el envejecimiento de las poblaciones está marcando el futuro de las generaciones jóvenes. No va a haber generación joven que pueda aguantar esta. Ya lo último, no sé si nada más fui yo, pero se escuchó un poco entrecortado. No sé, Jessica, si podrías repetir eso último, pero quizás apagando la cámara para que pueda mejorarse el audio, porque sí, ya lo último sí para mí fue un poquito más difícil de escuchar. A ver si puedes repetirnos esa última parte, por favor. Sí, mencionaba este tema del envejecimiento de las poblaciones y lo importante que es reflexionar cómo nos estamos organizando para sostener la vida en la etapa, que, bueno, ya no sé si es correcto llamarle vejez, no lo sé, pero este estigma viene también marcado con, es un hecho que la vida en etapas mayores, 50, 60, 70 años, no es tan productiva y al capitalismo lo que le interesa es la productividad. La cosa es que en las etapas de vejez ya las poblaciones se ven mucho más obligadas a tener que mantener esa productividad para sostener su propia vida. Eso es algo que merece como la reflexión también. Muchas gracias, estimada Jessica. Y sí, esta investigadora que mencionas, Montes de Oca, está aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM y tienen ese seminario que podría ser muy interesante para rescatar, sobre todo a la hora de pensar de manera interseccional a la vejez como una categoría más que se suma al tema del cuerpo, la edad, ¿no? Que va también ahí muy importante. Vamos con Francisco y después vamos a ir cerrando un poquito ahí con esta parte. Adelante, Francisco, por favor. Sí, gracias. Sí, unos comentarios rápidos. Primero, considerar que efectivamente este retrato de la tercera edad o de la gente en la vejez es muy urbano, porque en el campo no siempre funciona ese mismo estereotipo, porque en muchas ocasiones precisamente la gente del campo o de los ámbitos rurales sigue activa en la vejez, por ejemplo, siendo amas de casa, cocinando, haciendo el aseo de la casa, o los propios campesinos que siguen cultivando la tierra. De forma tal que para ellos es muy importante en ese ámbito mantenerse activos, no es la imagen de alguien que es improductivo. Entonces, sí hay que tener cuidado con generalizar demasiado la categoría vejez, que es muy amplia, pues cubre toda la población, que rebasa determinado tipo de ámbito de edad. Es sumamente diversa. Y por otro lado, también debemos considerar que precisamente en el ámbito urbano vemos a muchos gente de la tercera edad, viejos, que están trabajando, pero porque no tienen protección social, es decir, son subempleados, tienen empleos informales, entonces no están inactivos, pues tienen que trabajar para sobrevivir, pero han sido abandonados por el sistema, que no es lo mismo que una persona de la tercera edad que goza de protección social, se puede jubilar y tiene espacio de ocio y demás. Entonces son condiciones distintas. Por la otra parte también, hablando precisamente de la apariencia de la vejez, vemos cómo en muchas ocasiones está el estereotipo de representar a la pobreza en la vejez con gente sin dientes, porque los tratamientos dentales son caros. En cambio, vemos a la vejez urbana de clase media y clase alta con los dientes completos y blancos, porque tienen posibilidades económicas de cubrir los gastos que implica un tratamiento dental. Y como sé o sabemos que te gusta el aspecto de la moda, una reflexión, porque no sé si lo que quieras aplicar estas reflexiones sobre la vejez, algún caso particular de investigación, es precisamente
cómo la moda se concentra en los jóvenes, pero en muchas ocasiones las personas que llegan a los 40, 50, 60 se quejan de que no hay ropa para ellos, que están obligados, sobre todo las mujeres, a vestir como señoras, por la falta de moda, alternativas y demás. Entonces, tal vez sería interesante, como sugerencia, que veas el mercado de la moda en la tercera edad, en la vejez, etcétera. Nada más eran esos los comentarios. Muy interesante eso. No sé, Tania, si quieres comentar algo a partir de estas aportaciones, porque son muy interesantes a la hora de reflexionar esto del cuerpo, ¿no? Adelante. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias por comentar. Eh, Como decía Gabriela, me gustó mucho como la contextualización que hizo, ¿no? En España, porque de pronto es que yo estaba pensando en playas francesas, españolas, bueno, donde se van a veranear en los países más cálidos y que finalmente veo yo como que sí muestran más el cuerpo con menos pudor que en Latinoamérica. Yo un poco por ahí lo había pensado, pero ya en el día a día, en lo cotidiano, pues me da mucho contexto. Tú que lo vives allí, que estás con esos medios de comunicación, me da mucho contexto. Muchas gracias. De lo que me comentaba, la verdad es que el audio de Jessica, no sé ustedes, pero no se escuchaba como ahí de pronto tan claro. Yo quería preguntarle a Jessica, me llamó la atención el seminario que estaba recomendando, pero no lo pude anotar como con claridad. Anoté seminario interdisciplinario vejez y ahí me quedé. Entonces, si me lo puedes, igual si quieres en el chat o me lo puedes compartir. Y justo como esto que decías de la menopausia, ¿no? Los estudios que hay, y creo que es como un tema también como tabú y que se está empezando a hablar, inclusive este texto que les puse el fragmento de Metamorfosis en Mariana Enríquez, pues justamente tiene que ver con la menopausia, ¿no? Y cómo cambia el cuerpo. Y luego, como relacionado al ámbito con el que yo suelo trabajar, es como, ¿por qué hay una impronta estética que Ujú. está por encima de los cambios fisiológicos o biológicos del propio cuerpo y, y que está desfasada, ¿no? O sea, como la industria eh, como que nos marca esa exigencia, pero a pesar de que sabemos que pues es poco viable, se compra, ¿no? O sea, sí se instala, o sea, no hay como un cuestionamiento ahí, o sea, es tanta la injerencia que tiene, como decía hace un rato Jessica, el capitalismo, que el mensaje se reproduce, se reproduce, se reproduce del cuerpo joven que lo solemos comprar como sociedad, ¿no? Y eso se me hace bien interesante. Y creo que en la literatura, ficción, no ficción, cada vez se está hablando más como de la menopausia y de esto, y sí se me hace como interesante que al menos ya salga a la luz. Y esto que decía, ay, era Francisco, ¿verdad? Francisco fue el último que participó. Sobre la vejez yo estaba pensando, y también un poco, creo que fue Gabriela en Japón, porque les decía al principio de la presentación como que sobre todo es una mirada occidental, pero particularmente Japón tiene una relación bien especial con la vejez. Sí. Y a pesar de que sí imponen como mucha moda, algo bien interesante, y un poco con lo que decías al final, Francisco, es que sí hay personas japonesas que no son jóvenes, que son o viejas o simplemente que no están tan jóvenes, que sí son referentes en el estilo y en la moda, y es algo cultural, y también tiene que ver con esta cuestión de la productividad que tú hablas, pues sí depende de la cultura, y yo creo que se acompañaría también de las condiciones económicas, como tú lo indicas. O sea, cómo envejecer, pues pensando si tenemos salud pública, acceso o no. En Japón, las personas viejas trabajan, pero no necesariamente por una necesidad económica, sino por lo que ellos llaman el ikigai, como que es el sentido, cuál es su sentido en la vida. Y porque pasa un poco similar como en Estados Unidos, que los hijos emigran, se van de las ciudades natales y se quedan los padres o las madres, inclusive ya viudas, y los hijos, las hijas, pues no necesariamente tienen como mucha convivencia, entonces el trabajo les genera pues alejarse de la soledad, ¿no? Y los beneficios que tiene alejarse de la soledad
para no deprimirse, para tener un sentido, etcétera, ¿no? Y también algo que yo he visto porque justo estoy leyendo un texto donde un poco se trata el tema de la vejez, que se llama El siglo de la soledad. Se habla pues justo como qué pasa en la vejez con la soledad, ¿no? Y es que hay empresas japonesas, no sé si todas, no sé en qué porcentaje, jubilan a la persona que ya cumplió como ese tiempo, un poco lo que decía como Gabriela, de que la edad, que es una edad alta, pero la persona sigue yendo, o sea, le siguen pagando su sueldo y la persona va, pero ya no tiene que reportar funciones en particular. Pero la persona vieja ofrece una imagen de respeto a las personas mayores para las que están allí trabajando. O sea, es como una especie de hay un algo simbólico allí, ¿no? Y además, o sea, hay como un mensaje de que no te vamos, no eres como desechable, o sea, tú formas, tu aportación en esta empresa pues ha sido significativa y aparte es como acercarse a la persona experta que trabajó allí 30 años o más y puedo consultarle. Entonces ahí está como interesante que yo pienso que también luego Japón es un poco caso, un tanto aislado, porque pues no necesariamente pasa eso en China o en Corea, pero sí me parece como interesante, como ejemplo de que se pueden hacer la visión puede ser diferente y se puede integrar a las personas a la dinámica de productividad, inclusive, ¿no? Que estaban diciendo hace un ratito. Interesantes estas reflexiones. Yo me quedo, digo, como para ir cerrando un poquito la sesión, me quedé con dos elementos que creo que ayudan mucho a entender este conflicto desde una mirada muy interseccional. Es esta película de la sustancia. Seguramente ustedes ya la han visto, ¿no? Pero nos muestra claramente algo que decía Tania, que es esta idea del cuerpo como vehículo y el yo como continente, ¿no? O sea, perdón, como contenido, ¿no? Entonces esa disputa entre el yo y el cuerpo, ¿no? Me parece que refleja esta dimensión en esa película porque nos permite ver el tema de cómo los cuerpos son desechables por el sistema capitalista, ¿no? O sea, en términos de ya no eres tan atractiva y por lo tanto ya no eres tan influyente para mantener el rating, por ejemplo, en el caso de esa película, pero que también nos remite a pensar. Me quedó muy clara esa idea que mencionaba Tania de la policía del cuerpo. Yo creo que más bien son los gendarmes del cuerpo, ¿no? Porque son las industrias, ¿no? Culturales, creativas, pensando en Tania que mencionaba ella que da clases a estudiantes en la carrera como de moda, ¿no? Si no mal recuerdo, Tania, que tiene que ver mucho en cómo estas industrias van marcando, ¿no? Los estilos, las tendencias y que claramente, como mencionaban muchos de nuestros compañeros y compañeras, creo que el gran reto que será muy interesante es no soltar este tema porque lo que estamos viendo es que en todo el mundo está bajando la tasa de natalidad y la gente llámese de la tercera edad, adulto mayor, el término que sea el más pertinente en el contexto actual, va a crecer demasiado. Entonces, pensando, por ejemplo, en esto de la moda, habría que pensar en estilos, en cómo, no sé cuál sea el término correcto para llamarle al conjunto de prendas que pueden desarrollarse, por ejemplo, para las personas de ese sector. O sea, creo que ahora vamos a empezar a ver un giro, voy a decirle así, etario, ¿no? De todas las marcas, de varias marcas, productos, servicios, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, porque tengo varios familiares, tías, etcétera, que ya están en estos grupos, por ejemplo, de los adultos mayores, ¿no? Que son a nivel municipal, ¿no? Y entonces estamos viendo cada vez más interés en atender a estos sectores, no porque antes no hubiera, sino porque hay una tendencia justamente en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Particularmente en México, donde cada vez hay menos gente joven y más gente adulta, ¿no? Y eso tiene problemas, no, o sea, implica cambios, pero también tiene problemas económicos porque resulta que la gente joven, pues como cada vez es menor, pues ya no están produciendo, ¿no? Y entonces empieza a ver estos procesos, como decía Gaby, pues si antes te podías jubilar a los 65, pues ahora es a los 67, ¿no? Y luego a los 70, ¿no? Y entonces, pues ya el reto no va a ser si te jubilas o no, sino si llegas, ¿no? A esa edad para poder jubilarte, ¿no? Entonces,
un derecho social, pues está empezando a verse como un sueño lejano, ¿no? Como algo que puede o no puede presentarse y que nos remite también, pues, a estas contradicciones. Fíjense qué interesante, ¿no? Del sistema capitalista, porque como lo decían aquí en sus participaciones, los jóvenes ya están usando Botox, ¿no? O sea, hay un tremendo miedo a la vejez y eso tiene que ver mucho con este impulso, este bombardeo estético, esta violencia estética que muy bien mencionaba Tania al respecto, porque entonces pareciera ser, o nos están vendiendo la idea de que puedes detener la vejez, cuando sabemos que eso incluso es hasta publicidad engañosa. Tú no puedes, hasta ahorita no hay, pues, la fuente de la eterna juventud ni nada por el estilo, ¿no? Pero eso es muy, muy relevante y valdría la pena repensar desde nuestras áreas de conocimiento cómo estos cuerpos, estas personas y estos sujetos, ¿no? Pues están empezando a ser más visibles y que también demandan de ciertos servicios, productos, ¿no? Que es un nicho de mercado poco atendido y que hoy está cobrando, les digo, más relevancia. Digo, pensémoslo, ¿no? En el caso mexicano, todos los apoyos que les dan a las personas de la tercera edad, yo la verdad, pues sí, hasta me da gusto llegar a esa época porque ya voy a tener mi pensión, mi beca, yo les digo sus becas, ¿no? A las personas, que de una u otra manera también es mover dinero, ¿no? En ese ejercicio y son sectores que pues también consumen, siguen consumiendo, siguen trabajando y siguen participando en la sociedad. Entonces, pues bueno. Yo les agradezco mucho el tiempo, esperemos que estas reflexiones sean de mucha utilidad para cada una y cada uno de nosotros y pues no me queda más que agradecerles el tiempo y, ¿cómo se le llama? Pues invitarles. Bueno, primero desearles unas excelentes vacaciones para que descansen, ¿no? Recarguen pilas, ¿no? Y nos estaríamos viendo entonces en agosto, ¿sí? Vamos a ver ahí en el chat para poder organizarnos con el día y la hora para el siguiente semestre y ya tenemos ahí nuestros ponentes que van a trabajar en esa sesión. Así que les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias, un Gracias, gusto. hasta luego. Gracias, hasta luego. Ay. Gracias, hasta luego, gracias.